Y bueno, este jueves 19 se cumplen 2 años del terremoto, pues que el mismo día del de 1985 volvió a cimbrar a los mexicanos. El terremoto del 19 de noviembre, no, de septiembre de 2017 devastó varias zonas del país, pero en la Ciudad de México afectó 17,700 viviendas, de acuerdo con la información oficial. Al gobierno de Miguel Ángel Mancera le correspondió la reconstrucción durante poco más de un año y el de Claudia Sheinbaum lleva 9 meses. ¿Cuántas viviendas se han reparado? ¿Cuántas faltan por repararse? ¿Cuándo concluirá la reconstrucción? ¿Ha habido un escrupuloso manejo de los recursos públicos para la reconstrucción? Pues bueno, para hablar sobre esto aquí en Los Periodistas le damos la bienvenida al coordinador de esa reconstrucción, a César Cravioto Romero. Bienvenido a Los Periodistas, César. Alejandro, Álvaro, un gusto estar con ustedes. Bienvenido a Los Periodistas, César. ¿Cuántas viviendas fueron dañadas, afectadas, destruidas completamente por el terremoto de hace 12 años? ¿Y cuánto realmente se ha avanzado tanto en el periodo de Miguel Ángel Mancera como en el actual? Bueno, nosotros hicimos un censo cuando estábamos en la transición, porque la plataforma que tenía el gobierno anterior decía que había 7,000 viviendas dañadas, pero había mucha gente que en el campo nos decía que eso no era cierto, que no estaban ellos en la famosa plataforma. Entonces hicimos un censo y creció de 7,000 a 17,700, o sea, había 10,000 damnificados, 10,000 familias damnificadas que estaban completamente invisibilizadas por el gobierno anterior. De esas 17,700, 11,884 son viviendas unifamiliares, que era también otro tema. En realidad, el sismo o la atención del sismo se enfocó en los edificios de la zona central, de la Cuauhtémoc, de la Benito Juárez, de Coyoacán, pero se olvidaron completamente de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, que fue lo más afectado. Entonces, 11,884 de vivienda unifamiliar y el resto departamentos en edificios dañados. Eso es, digamos, el número que salió del censo que nosotros hicimos, que no es un número tampoco acabado, porque hoy en día todavía hay como 2,500 viviendas más que nos están pidiendo entrar, y todavía hay hasta algunos edificios que están pidiendo su incorporación a este programa de reconstrucción. Pero bueno, digamos que en números gruesos, esos son los números de la reconstrucción. ¿Podrían ser 20,000 entonces? Podríamos llegar a alrededor de 20,000, exactamente. ¿Por qué dejaron a tantas viviendas? ¿Por qué el gobierno de Mancera dejó tantas viviendas fuera? ¿Fue a propósito o hay mañita ahí? ¿Por qué? Pues yo digo que fueron 2 factores, ¿no? O 3 factores. 1, negligencia. 2, se acercaba el proceso electoral y el gobierno anterior, o quien encabezaba el gobierno anterior, tenía más prisa por irse para que responderle a la gente. De candidato a ver de qué, pero de candidato a algo. Y después también ineficiencia, ¿no? Absoluta ineficiencia del gobierno anterior, que además no pudo organizar el inicio de la reconstrucción de la vivienda unifamiliar. Edificios sí nos dejaron 60 en obra y nos dejaron procesos administrativos avanzados, pero vivienda unifamiliar, y no es simbólico lo que voy a decir, fue 0 inicios de vivienda reconstruida unifamiliar. El gobierno anterior no inició una sola obra de vivienda unifamiliar. Vaya, no había ni un plan de trabajo para la vivienda unifamiliar. Entonces la vivienda unifamiliar la arrancamos de 0 a partir del 5 de diciembre y el tema de los edificios, modificamos mucho la estructura de la organización para la reconstrucción y rehabilitación de vivienda en multifamiliares, porque el proyecto que tenía el gobierno anterior era
sí apoyar a los de rehabilitación, pero de reconstrucción lo único que ofrecieran créditos. Por eso tampoco se inició una sola obra de reconstrucción en el gobierno anterior, porque no iba a salir así la reconstrucción. El gobierno no le iba a poner lana, era, pues, a ver, yo te facilito créditos para que tú te endeudas. Le iba a poner 500,000, hasta 500,000 pesos por departamento, pero fíjense que los grandes afectados de este sismo fueron adultos mayores. Y se entiende, porque la mayoría de los edificios dañados pues son edificios que se construyeron en los 70s, en los 80s, gente que en aquel momento era económicamente activa, pero pues que hoy llegaron a la etapa adulta de su vida, gente de 65, 70, 75 años, y que le digas a esa edad un crédito, pues simplemente pues, ¿con qué ojos? Pues con qué ojos, ¿no? Sí. Aun cuando tengan un departamento de 150 metros en la del Valle o en la Condesa o en la Roma. Entonces se volvió inviable el planteamiento del gobierno anterior para la reconstrucción de edificios. Entonces nosotros le dimos la vuelta al plantear que nosotros financiábamos toda la obra y se construían, para alcanzar el metraje que tenían, más departamentos, hasta el 35% más de lo que tenía ese edificio, y con la venta de esos departamentos financiamos o recuperamos el financiamiento, o todo o gran parte del mismo, y nos fondeamos para seguir construyendo vivienda para los demás damnificados. Esta fórmula que se conoce como 7 y 4, es decir, se construyen torres de 7 pisos pero 3 son para financiar la construcción de los otros 4. Sí, el 35%. El 35%. Sí, o sea, si hay 1,000 metros cuadrados, podemos construir 1,350 metros. Y con la venta de esos 350 metros, financiamos o todo o gran parte de ¿Esto es una idea de esta administración o Miguel Ángel Mancera? Eso venía ya en la ley anterior, pero y el esquema no era que el gobierno financiaba, era que el gobierno ponía 500,000 pesos, el resto era financiamiento bancario y se podía redensificar. De todos modos se volvía inviable por el crédito bancario, justamente. Entonces, este gobierno mantuvo la redensificación, la posibilidad de la redensificación, pero el gobierno financia el 100% de la obra y el gobierno es el que recupera. Porque de la otra manera nos íbamos a encontrar con que si el mercado no te daba lo que decía que te daban los nuevos departamentos, ¿quién se iba a quedar con el déficit? Si aquí sucede, bueno, pues ya el gobierno se queda con el déficit, no se lo dejas al damnificado, o sea, no se lo dejas, otra vez pones en riesgo el patrimonio de los damnificados. En efecto. Cuando ustedes llegan, cuando empiezan a trabajar en, pues, no sé, en los padrones, empiezan a revisar, ¿qué se encuentran? ¿Qué es lo que ven cuando ustedes ya abren y dicen, ay, cabrón, esto aparte es de casas caídas, esto es a lo que me voy a dedicar? Más o menos hice la misma cara que tú cuando llegué y empecé a ver eso. Pero lo primero que nos encontramos fue una reconstrucción muy enredada, donde había una comisión de reconstrucción sin facultades y todas las facultades estaban repartidas en muchas dependencias del gobierno. O sea, un damnificado tenía que ir a SEDUBI, a la Secretaría de Obras, al Instituto de Vivienda, a la Secretaría de Gobierno, al Instituto de Seguridad de las Construcciones. O sea, era una tocadera, a la alcaldía, era una tocadera de puertas muy complicada. ¿Qué hicimos? Derogamos la ley anterior. E hicimos una nueva ley para darle las facultades a la Comisión de Reconstrucción, que el damnificado solo tratara con la Comisión de Reconstrucción y la Comisión de Reconstrucción se encargara de organizar al resto del gobierno. Eso le facilitó la vida a los damnificados, porque en lugar de tocar 6 puertas, pues solo tocaban una puerta. A la de la comisión. A la de la comisión, y la comisión nos toca organizar a las distintas facultades que tienen las distintas áreas de gobierno. Entonces cambiamos la ley, cambiamos el plan integral de reconstrucción, hicimos 3 instrumentos que han sido fundamentales para la reconstrucción: una mesa legal con colegio de notarios, poder judicial y consejería jurídica para destrabar todos los problemas jurídicos que hay en la propiedad de los inmuebles. Hicimos una mesa técnica con Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para tomar decisiones de
precios que íbamos a pagar, empresas que íbamos a contratar, toda la parte técnica constructiva, e hicimos otra mesa fundamental que fue la mesa de grietas. La mesa de grietas con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para ver qué estaba pasando con el suelo del oriente de la ciudad. Particularmente en Iztapalapa. Sobre todo Iztapalapa, Sí. Tláhuac y Xochimilco, porque nos dimos cuenta que para qué empezábamos a construir vivienda en un suelo con grietas, se iban a volver a caer las casas o a afectar las casas en unos años. Entonces estamos visitando casa por casa, haciendo un levantamiento que le llamamos de geotecnia, y en este levantamiento que ya llevamos más de 6,500, ya salieron más de 800 familias que vamos a reubicar, porque no les vamos a construir ahí mismo. Entonces, bueno, pues es muy complejo la Y luego hablar reconstrucción. con 800, ¿cuántas? 800 familias y decirles, 153. ¿saben qué? Perdón, pero Aquí no los podemos no reconstruir. podemos. Pues, No. la gente pues, con toda razón dice, pues voy a perder todo. Sí, pero fíjate que también hay una sensación de que después del sismo la gente pone por delante su seguridad. Sí tenemos casos de gente que dice no me quiero mover, pero yo podría decir que la mayoría está de acuerdo. Claro, si les garantizamos una vivienda digna, sin costo para ellos, etcétera. Aquí te vas a mover. Que lo va a hacer el gobierno de la ciudad, pero por supuesto que es un tema pues muy complejo, que te digan te tienes que ir de donde estás. No está fácil. Cuando Alejandro Páez Varela te pregunta, César Cravioto, coordinador de la reconstrucción en la Ciudad de México, ¿qué encontraste cuando llegaste en materia de reconstrucción, como en materia de consecuencia del sismo del 2017? Tú dijiste, ¿qué es lo que hay aquí? Espeluznante. ¿Tiene eso que ver también con manejo de dinero? Bueno, sí, hay que recordar que la Asamblea Legislativa anterior le dio 6,000 millones de pesos al gobierno de la ciudad para la reconstrucción, Sí. y después hubo una ampliación que ya hizo el gobierno casi al finalizar, y no lo vemos en avance de obra. Puedo poner un ejemplo: las demoliciones. Las demoliciones del anterior gobierno demolía entre 2,000 y 3,600 pesos metro cuadrado. Nosotros estamos demoliendo a 550 pesos metro cuadrado. De 2,000 A 550. a 500, o sea, Sí, por cada 4 edificios que nosotros demolíamos, ellos demolían uno. o sea, se estaban robando el dinero, César. Pues más o menos. Eso. No, como que más o menos. No, bueno, eso lo tiene que determinar la Contraloría. Pero hay sí una hay presunción de Bueno. que se robaron el dinero de los damnificados. O por lo menos la Contraloría está haciendo algo. Bueno, sí, claro, la Contraloría ya está investigando ese tema. O obras que estaban en 20,000 pesos metro cuadrado, nosotros estamos construyendo a alrededor de 12,000 pesos metro cuadrado. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, sí, por supuesto que hubo un derroche, o hay recursos que lo vimos sobre todo en las delegaciones, en el proceso electoral, que supuestamente era dinero etiquetado para la reconstrucción. Para mí, como diputado, me tocó hacer denuncias precisamente, que hoy deben de estar vivas, porque fueron denuncias que presentamos porque se utilizó el dinero de la reconstrucción para fines político-electorales. No me toca a mí eso, le toca a la Contraloría, le toca a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Mi trabajo es sacar adelante la reconstrucción, que de por sí no es tema sencillo, pero por supuesto que es un tema. Otro tema que está en los reflectores y que se tiene que avanzar es las denuncias a las constructoras que hicieron edificios que se cayeron después de haberse construido hace 2 años antes del sismo o 10 años antes del sismo. Entiendes, un edificio que se cayó que ya tenía 50 años de construido, pero un edificio que tenía 2 años o tenía 8 o 10 años de construido no tiene ninguna justificación. Entonces, sí, hay muchos expedientes abiertos que la Procuraduría está trabajando, que la Contraloría está trabajando, que la Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene que trabajar. Insisto, no es un tema que me toca, a mí la información que me piden la entrego, pero sí es un tema que no debe de dejarse a un lado. Tu antecesor, el principal antecesor, porque fue el que se hizo cargo de la reconstrucción, es un personaje que se llama Ricardo Becerra. El primero. No el principal, en términos de tiempo. O sea, Becerra llega a la Comisión de Reconstrucción en noviembre y sale en febrero.
porque se genera todo este escándalo de que 3 diputados, dos del PRD y uno del PAN, querían manejar o se habían se habían abrogado la posibilidad de ellos manejar este fondo. El fondo sí, de un moche de 6,000 millones o de cuánto. Sí, y que los comisionados de la reconstrucción, los subcomisionados, empiezan a renunciar, empezando por Mauricio Merino, después Katia de Artigues, y después obligan a Becerra a renunciar. La Suprema Corte de Justicia nos admite una controversia al grupo parlamentario de Morena, y eso obliga a Mancera a mandar una iniciativa a la entonces Asamblea Legislativa, y tuvieron que echar marcha atrás de ese agandalle que se estaban haciendo estos 3 diputados. Pero ¿Becerra renuncia por el agandalle o fue el recurso que encontró para zafarse de algo que era feo? Pues mira, no, yo creo que no había condición, no tenían las condiciones para sacar esto adelante. Él estuvo, insisto, de noviembre a febrero, y después el que era secretario de Obras, Edgar Tungui, lo nombran comisionado, y él termina la gestión hasta el 4 de diciembre. O sea, el que estuvo más tiempo como comisionado en realidad fue Tungui, no fue exactamente, es verdad. Ahora, ¿tú cuándo se prevé concluir de verdad la reconstrucción? Mira, el plan es que en el 2020 terminamos toda la vivienda unifamiliar, las 11.884, o si sube a 14.000 viviendas unifamiliares, terminarlas en el 2020. Y el plan es que todos los edificios inicien su obra. O sea, ahorita ya tenemos 140 en obra de los más de 400 afectados. Queremos llegar a fin de este año a alrededor de 200 en obra, para que los otros 200 los empecemos a construir en el 2020. O sea, en el 2020 queremos terminar toda la vivienda unifamiliar y haber iniciado todos los edificios, para que hay edificios que se llevan 18 meses, que no los vamos a entregar en el 20, los entregaríamos en el 21. O sea, mi planteamiento es que en el 4º aniversario del sismo, ya todos o prácticamente todos los damnificados ya estén de regreso en sus casas. Oye, porque yo recuerdo, y es una imagen que tengo de la Ciudad de México, pues yo no soy de aquí. Cuando yo llegué, me acuerdo mucho abajo de los puentes, en los parques, en donde se habían caído edificios, había gente de los sismos del 85. Décadas después, 2 décadas después. Todavía hay algunos. Imagínate, damnificados del 85. 4 años es bastante decente, si es que lo van a cumplir. Lo vamos a cumplir, eso que no te quede la menor duda. ¿De plano? Sí, de plano, porque mira, si de por sí ya ahorita hay mucha presión a 2 años, o sea, si no... De la gente. Pues de la gente, de los damnificados, pero los damnificados no nos cuentan del 5 de diciembre para acá, los damnificados cuentan del 19 de septiembre del 2010. Para los damnificados no llevamos 9 meses. Para los damnificados ellos llevan 24 meses fuera de sus casas. Entonces la presión es fuerte, por supuesto. Entonces sí hay condiciones, porque además es un tema prioritario para la doctora Claudia Sheinbaum. Hay recursos, hay todo el apoyo institucional, estamos abocados en ello. Hicimos una ley para que justamente la reconstrucción caminara no por el cauce burocrático de cualquier obra en la Ciudad de México. Digamos que tenemos una pista paralela que nos permite avanzar mucho más rápido que insisto, en temas de permisos, de obras, en temas de licencias, en temas hasta de temas de no pagar impuestos por la reconstrucción, etcétera. Eso nos permite avanzar mucho más rápido. No es fácil, porque estaba viendo yo el otro día un artículo que en Japón, que es un país de primer mundo, se llevaron 4 años en reconstruir uno de los sismos. O sea que si lo logramos en la Ciudad de México, vamos a estar en estándares de países de primer mundo. Además hay elecciones en el 2021. Sí, hay que apurarse. Sí. Yo no tenía eso en el radar. No tenía eso.
No tenía eso en el radar, pero... ahora, Oye, por cierto... pero no es el tema. Hay que recordarlo, ¿eh? Estamos hablando de los entonces asambleístas Leonel Luna Estrada, porque luego se van los comentarios así y yo creo que tiene que quedar muy asentado. ¿Quiénes eran los que andaban armando claro, su bonchecito de querían su Afore? bolsita ahí dice. su Afore de 14 mil millones de pesos? Ahí dice. Imagínate. ¿Quién era? Leonel Luna Estrada. Ajá. Jorge ¿Del PRD? Romero Herrera. Jorge Romero Herrera, el cacique del PAN en la Ciudad de México. Así es, y bueno, iba a decir otra cosa. Y Mauricio Toledo Hombre. Gutiérrez. No, ¿Quién también. denuncia? ¿Quién dice que denuncia? ¿Quién acusa? Aquí estoy viendo una foto de un cuate que se me hace conocido. ¿Quién es? No sé. Se parece como a César. Es César. César Bueno, Clavisto. es una entrevista. Nos acusamos en ese momento. Es correcto. Claro. El 21 de febrero del Estiramos. 2018 Sí. está César denunciando justamente que estos diputados están haciendo el cochinito para la elección. 14 mil millones de pesos. O sea, es una locura. Bueno, yo, ¿Cómo se atreven? por ejemplo, yo este año tengo 3.500 millones, de los cuales ya comprometí 2.000 millones. Y estamos avanzando. 3.500 millones estamos avanzando. Ahí tal vez me fui un poco alto de 14.000 millones, pero más de ahora? 8.000 sí tuvieron en el 2018. De todas maneras, Más de 8, no, grosería, es pues, una... el doble de lo que yo tengo, más del doble de lo que yo tengo ahorita. Pero ellos pretendían o materializaron un esquema de desvío de recursos con propósitos electorales. Ellos pretendían manejar todo el recurso de la reconstrucción, Sí. eso se les cae en el momento que se genera el escándalo. Insisto que la Suprema Corte nos admite la controversia y Mancera se asusta y manda a la Asamblea una iniciativa de ley para revertir eso. Pero lo que no se les cae es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, demoliciones. 4 veces más cara. Lo que no se les cae son obras más caras. Lo que no se les cae es que algunos recursos etiquetados supuestamente para la reconstrucción se fueron a algunas alcaldías, sobre todo de ellos, para hacer otras cosas, sí, bueno. no necesariamente para la reconstrucción. Seguramente mucho de eso para gastárselo en Entonces, elecciones. bueno, ese tema se tiene que, insisto, tiene necesariamente que A seguirse investigando. eso no se le ha dado carpetazo, que tú sepas. No, por supuesto que no se le ha dado carpetazo. Está la Contraloría viéndolo y está la Procuraduría viéndolo. Precisamente ahora que estamos hablando con el coordinador de la reconstrucción de la Ciudad de México, nos llegan algunas llamadas. Una de ellas de don Carlos Vilchis de Culhuacán, en Coyoacán, y nos dice, por favor, que el comisionado nos diga a la gente de Coyoacán a dónde nos podemos dirigir para dar seguimiento a los casos de damnificados por el sismo, ya que hasta el momento seguimos sin tener respuesta ni apoyo alguno. Bueno, primero hay que ver si es vivienda unifamiliar o es edificio. Si es vivienda unifamiliar, nosotros dividimos la ciudad en cuadrantes, hicimos 193 cuadrantes en toda la ciudad. En Coyoacán lo fuerte no es la vivienda unifamiliar, pero debe haber 3 cuadrantes en Coyoacán. Si es vivienda unifamiliar, me llevo sus datos y le avisamos para decir en qué cuadrante le toca. Si es edificio, necesitaría saber de qué edificio, claro, y saber exactamente en qué va. Pues de todos modos, aquí a don Carlos Vilchis, usted que nos hizo favor de llamar aquí a los periodistas, le hacemos entrega de sus datos al comisionado para la reconstrucción y seguramente se pondrá en contacto con usted. Claro, ahí está. Ahí tienes todos los datos. Pues es una gran chamba, es una gran chamba. Extenuante porque tienes que escuchar a todos los damnificados desesperados porque pues si un día más fuera de su hogar, fuera de lugar donde vivían, pues es un padecimiento terrible. Sí, la verdad es que es una chamba pesada, hemos estado trabajando muy fuerte de lunes a domingo a todas horas, pero también es muy reconfortante. Ya hemos entregado casi 500 viviendas unifamiliares y hemos entregado 40 edificios y la verdad es que la gente, cuando le regresas su vivienda, no solo cuando se la regresas, cuando ya le pones la primera piedra de su nueva casa,
les cambia la expectativa, porque como no se había avanzado en la otra administración, pues muchos ya habían perdido la esperanza de tener de regreso su vivienda, y cuando ya les pones la primera piedra, y mucho más cuando ya les entregas la vivienda, la verdad es que la gente se queda muy agradecida. Es muy extenuante, es muy desgastante, pero también es muy reconfortante. Es una chamba muy noble, claro, la que tengo. Directo con la gente. Sí, directo con la gente. Estamos hablando con el comisionado para la reconstrucción, y Arturo Ramírez de Tlalpan nos envía también este mensaje. Por favor, que el comisionado Cravioto nos informe si aún sigue elaborando el comisionado Arturo Molina de la delegación Tlalpan, puesto que no contesta a nuestros mensajes de WhatsApp. Sí, sigue elaborando. Otra vez, a ver si ese edificio es vivienda unifamiliar. Él es el responsable en Tlalpan de la reconstrucción. Don Arturo Ramírez, deja su teléfono aquí. Voy a hacerte también entrega de la información para que se establezca la comunicación, y si efectivamente lo hará el comisionado. Efectivamente. Sí. Y si no, nos vuelve a marcar y nosotros nos encargamos de presionar a César. Llevamos 3,000 de 12,000 viviendas unifamiliares, o sea, es el 25%. Sí. O sea, 1 de cada 4 damnificados de vivienda unifamiliar ya tiene su obra en marcha, pero 3 de cada 4 todavía no. Yo lo que les digo es que el plan de trabajo es terminar el próximo año la vivienda unifamiliar, aun cuando no se les haya atendido todavía. Si es vivienda unifamiliar, el próximo año tienen de regreso su vivienda. Si ese edificio y no ha iniciado su obra, si no inicia este año, el próximo año va a iniciar su obra. Esa es la garantía que les doy, porque es muy complejo luego. Sí. O sea, por ejemplo, un cuadrante de vivienda unifamiliar atiende entre 50 y 70 viviendas. Probablemente este cuadrante lleve ahorita 15 o 20 viviendas atendidas. Hay otros 50 que todavía no. Entonces esos 50 se desesperan. Claro, están inquietos, nosotros damos un plan de obra, pero luego la gente dice, ¿y por qué me van a atender hasta febrero o marzo si hay otros vecinos que ya están siendo atendidos? Pues porque no podemos atender a todos al mismo tiempo. Eso es lo que les queremos decir. A ver, Cravioto, comisionado para la reconstrucción en la Ciudad de México. Las viviendas unifamiliares, pues a veces se edifican de una manera hasta anárquica, por razones económicas. Es parte del problema. Si primero se edifica una pieza, luego otra, se le agrega otra, se construye en el segundo nivel. Y hay diferencias también por los terrenos, pero por ejemplo, hay terrenos en Xochimilco que son diferentes a los de Iztapalapa. Sí. ¿Y qué tipo de viviendas están entregando? Bueno, nosotros estamos entregando una vivienda de 65 metros cuadrados. Ese es el prototipo que estamos haciendo. ¿Qué consta de? Hay unas que son 2 y otras 3 recámaras, dependiendo de las necesidades de la gente. 1 o 2 baños, también dependiendo de las necesidades de la gente, y son prototipos, 3 prototipos que tenemos que nos hicieron empresas arquitectos con muy buena distribución, muy buena luz, circulación de aire, etcétera. La idea es que todos tengan paneles solares y todos tengan reciclamiento de agua. Como bien dices, hay composiciones familiares muy disímbolas. Por ejemplo, hay en predios en Iztapalapa o en Xochimilco, en cualquier lugar, hay 3 o 4 familias en el mismo predio. Ahí tenemos algo que le llamamos condominio familiar. Supongamos que tú edificaste tu casa. Se casó tu hijo y ahí le hiciste también su casa. Se casó tu hija y ahí le hiciste otra casa. No te puedo construir a ti 3 viviendas, porque no le puedo construir por ley y por plan integral de reconstrucción a un solo dueño 3 viviendas. Pero hacemos algo que se llama condominio familiar. ¿Quieres que tu hijo siga viviendo ahí y le vas a reconocer su propiedad? Hacemos un condominio familiar. Te construyo tu casa a ti, a tu hijo, pero ya va a quedar escriturada a nombre de tu hijo y la otra a tu hija. Y entonces sí podemos hacer más de una vivienda en un mismo predio. Sí me demuestran que hay 3 familias viviendo ahí. Aunque solamente se haya caído una sola vivienda. No. Si se cayeron las 3 o si se afectaron las 3, claro.
por Claro. supuesto. O si tenían más metraje, en una segunda etapa podríamos construir otro tanto más. Eso dice el plan integral de reconstrucción. O si los terrenos son muy chiquitos y no alcanzan ni para 65 metros, bueno, le hacemos un prototipo más pequeño de 40 y tantos metros. O sea, la norma internacional habla de una vivienda digna de alrededor de 40 metros. Nosotros estamos dando el 50% más de metraje. Pregunto y me refiero al caso de Xochimilco y de Iztapalapa, porque son viviendas muy diferentes a las que existen, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc o en la delegación Benito Juárez. O en las lomas donde vives tú. Bueno, sí. No, son muy distintas. Yo también he sido damnificado en las lomas de Ajá. Chapultepec. Él fue el que compró la casa del chino. Hijo. Sí, él fue el No, empresario. no, no lo podemos él fue el decir aquí. empresario anónimo. No lo podemos decir. Se me hacía conocido cuando lo vi en la tele ahí con el presidente López Para Obrador. que te vayas dando cuenta. Se puso rojo, ¿eh? Pero digo esto porque, en efecto, hay circunstancias hasta desde el punto de vista económico muy diferentes. Uno piensa en los que perdieron su casa en edificios nuevos en la delegación Benito Juárez, Sí. que son jóvenes recién casados o que viven en unión libre, que tienen inclusive todavía posibilidad de adquirir un crédito para construir o irse de allí a comprar una vivienda en otra parte. Pero si uno se refiere, por ejemplo, al caso de Xochimilco o en Iztapalapa, a veces en efecto son lugares muy pequeños en los que viven efectivamente varios miembros de una familia. Sí. Entonces, por eso la complejidad de poder satisfacer a cada uno de los damnificados. Cada damnificado es una historia distinta, es una complejidad distinta, familiar, social, laboral, jurídica, técnica. Sí, es muy complejo. Por eso es tan compleja la reconstrucción, porque cada caso es... Pero no es tan compleja distinto. si estás comprometiéndote a que en máximo de 2 años, en el 2021, esté Bueno, ya eso no le quita resuelto. eso no le quita lo complejo. No. Sí es muy complejo, pero estamos trabajando arduamente para sacarla adelante. Pues- y también lo que decías, aprovechando el viaje, pensé que te ibas a ir por ahí en la pregunta. Tenemos todos que aprender a respetar las normas constructivas, porque muchas de estas casas afectadas en el oriente son por eso. No respetaron. Porque hicieron cimientos para un para un piso, nivel, digamos. y después Le hicieron 2, fueron 3 echando niveles, y se o lo fueron mismo abajo. los departamentos, Todo. departamentos que se van casando, pues vamos a hacer más grande la recámara, pues le quitan un muro que le llaman muro de carga, y eso va afectando la estructura, o los espectaculares famosos que les ponen, pues eso es veneno puro para una edificación. O hay edificios que vimos que su cimentación llevaba 20 años inundada. Imagínate lo que significa para una estructura 20 años bajo el agua. Entonces tenemos que darle mantenimiento, tenemos que cuidar nuestras edificaciones, tenemos que entender que vivimos en una ciudad sísmica y que la mejor forma de estar seguros es tener edificaciones seguras. Pues vamos a invitarte en 2 años para que nos presumas todo lo que termina. ¿Cómo en 2 años? No, Nada más antes para que les nada diga más cómo para vamos. ese capítulo. En 2 años nos vas a decir, a ver, aquí En 2 está, años ¿se va a ser el acuerdan? candidato, quién sabe a qué el señor, después de No, haber operado vamos la por reconstrucción. él, olvídate. Ya fue No, el no coordinador sabes. del grupo parlamentario de Morena, que por cierto, César, tú eras coordinador del grupo parlamentario de Morena, pero tenías un grupo de legisladores rebeldes, muy afines a alguien que está hoy en el Senado. Muy claro, directo. Ricardo Monreal fue, y sus diputados obtuvieron por la vía de la relación con Miguel Ángel Mancera, pues muchos recursos que no obtuvieron delegaciones de Morena bueno, en otras para demarcaciones. negociar, Monreal. Claro. Bueno. ¿Y cómo ves ahora que va a ser el presidente de tu partido, Ricardo Monreal? ¿El presidente de mi partido? Bueno, o alguien de él. ¿Qué información tienes que yo no tenga? ¿Cómo ves Morena? Mira, Morena tiene una gran responsabilidad. Necesitamos aprender de las historias fallidas, sobre todo del PRD y del PAN. Y del PAN cuando llegó al gobierno. Morena no puede volverse
un partido de Estado, pero tampoco puede volverse un partido donde se estén peleando por grupos internos, por intereses internos. Creo que Morena pudo tener éxito justamente porque puso por encima, sobre todo en estos primeros años, que todos estábamos volcados a cambiar el país, y ahora Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, le está abocado en cambiar el país desde su posición de presidente de la República, pero y cada quien, los que tenemos distintos trabajos, tenemos que sacar nuestras tareas, y quienes están en el partido tienen que sacar adelante la responsabilidad del partido, y sacar adelante la responsabilidad del partido es enfocarse en acompañar la transformación del país, no en ver quién saca mejor raja, quién saca mejor ventaja para su grupo o para su persona. Creo que lo ha dicho, no se ha querido meter el presidente de la República, pero sí lo ha dicho más de una vez, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? De que si se echan a perder se tienen que ir, y si no, él es el que se va de Morena. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad. Todavía no lo veo echado a perder como tal, lo digo claramente, no veo que Morena esté echado a perder, pero si no lo cuidamos y no somos enérgicos, como en esos episodios que recuerdas, que ahí fuimos muy enérgicos, sí, muy enérgicos con los diputados que empezaron a negociar con Mancera. Si no somos enérgicos, sí se nos puede ir de las manos. Pues no fueron tan enérgicos, César Cravioto, que pues uno es jefe delegacional de la alcaldía es alcalde de Cuauhtémoc. Bueno, pero hubo sanciones. Y su jefe es el todopoderoso coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Hubo sanciones. Algunos compañeros estuvieron sancionados 6 meses, cumplieron su sanción y pudieron competir. Otros estuvieron sancionados 1 año, cumplieron su sanción. O sea, sí hubo consecuencias. No es que se haya quedado. Y bueno, hay que ver qué buscaba cada quien, y hay que ver dónde está cada quien. Claro. Monreal era hace 2 años una cosa muy, muy pequeña para lo que es ahora. César, nos dio muchísimo gusto invitarte. Muchas gracias. Siempre invitadísimo aquí a los periodistas, pero en 2 años, para revisar a César. De plano ya me agendaste a 2 años. Oye, claro. No a un año, ¿no? Apúntenle por ahí. ¿No en el 20? No. Invítenme al 20 nada más el tercer aniversario. Para platicar de la reconstrucción, para que nos digas, a ver, ¿se acuerdan que hace 2 años les dije que iba? Ahí va. Aquí te esperamos. Ojalá haya sido una plática útil para usted que nos sigue aquí en Los Periodistas. Le agradecemos a César Cravioto que haya estado aquí, y bienvenido cuantas veces sea necesario. Les agradezco a ustedes, y además me da mucho gusto cuando supe que habían iniciado un programa de radio ustedes dos, que los conozco bien y sé su trayectoria y su honorabilidad. Me dio mucho gusto saber que se juntaron y que pudieron hacer algo para bien de las audiencias de este país. Muchas gracias. Volvemos a Los Periodistas.